Si tu jardín necesita abono cada temporada, es posible que algo ya esté roto, porque en un suelo sano, las plantas nunca estuvieron destinadas a alimentarse solas. Mucho antes de los nutrientes embotellados, antes de los centros de jardinería, antes de las etiquetas llamativas que prometen mayores cosechas, existía otro sistema, silencioso, oculto, vivo. Un sistema bajo la superficie que ayudaba a las raíces a extenderse más, a beber más profundamente y a extraer vida de la tierra sin que casi nadie se diera cuenta de que estaba allí. La mayoría de los jardineros nunca lo ven. La mayoría ni siquiera oyen su nombre. Pero una vez que se daña, el jardín empieza a cambiar. El suelo se seca más rápido. Las plantas piden más. El crecimiento se vuelve dependiente. Y lo que parece hambre en la superficie puede ser en realidad la ausencia de algo mucho más antiguo debajo. Lo extraño es esto. Ese sistema oculto no ha desaparecido. Sigue ahí, bajo los bancales, bajo los senderos, bajo cada paso. La verdadera pregunta no es qué debería añadirse al suelo. La verdadera pregunta es qué perdió el suelo. Ese sistema oculto no es abono. Es una red viva, una que ha sido incomprendida durante más de un siglo. A finales del siglo XIX, los científicos empezaron a notar algo extraño. Ciertas plantas, que crecían en suelos aparentemente pobres, prosperaban. Sus raíces no estaban solas. Estaban envueltas, casi tejidas, con finos hilos que no pertenecían a la propia planta. Al principio, estos hilos fueron descartados como parásitos, invasores, algo que se alimentaba de la energía de la planta. La suposición era simple. Si algo está unido a una raíz, debe estar robándole. Así que durante años, el objetivo fue eliminarlos. Pero cuanto más profundo miraban los investigadores, más empezaba a desenmarañarse la historia. Las plantas sin estos hilos fúngicos sufrían. Su crecimiento se ralentizaba. Sus hojas palidecían. Sus raíces permanecían superficiales, como si buscaran algo que ya no podían alcanzar. Y las plantas que los mantenían se comportaban de manera diferente. Alcanzaban más profundidad, soportaban la sequía más tiempo, accedían a nutrientes bloqueados en el suelo que deberían haber estado fuera de su alcance. Lo que una vez se etiquetó como parásito empezó a parecerse más a un socio. A principios del siglo XX surgió una nueva comprensión. Esto no era una invasión, era una relación, un acuerdo silencioso bajo el suelo, donde raíces y hongos se conectaban para formar un sistema mucho más grande que cualquier planta individual. Una red que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, uniendo la vida de maneras que nadie había comprendido completamente antes. Y sin embargo, incluso después del descubrimiento, el mundo en la superficie siguió adelante, como si este sistema oculto no importara. Lo que los científicos finalmente descubrieron no fue solo una conexión, fue una transacción. Bajo el suelo, esta red opera menos como un sistema de soporte, y más como una economía, un intercambio silencioso, regido por la oferta, la demanda y la supervivencia. Las plantas producen energía a través de la fotosíntesis. Los azúcares, creados a partir de la luz solar, son empujados hacia las raíces. Pero en lugar de retener toda esa energía, la planta libera una porción significativa de ella en el suelo. A veces, entre el 20 y el 40%. Al principio, esto tenía poco sentido. ¿Por qué una planta cedería una parte tan grande de su energía? La respuesta reside en lo que recibe a cambio. Los hilos fúngicos se extienden mucho más allá del alcance de las raíces. Se mueven a través de espacios microscópicos en el suelo, accediendo a agua y nutrientes que las raíces por sí solas no pueden alcanzar. Especialmente el fósforo, uno de los elementos más limitantes en el crecimiento de las plantas. A cambio de azúcar, los hongos entregan estos recursos directamente al sistema radicular de la planta. No al azar, no pasivamente, sino a través de un intercambio controlado. Cuando la planta proporciona más carbono, los hongos responden entregando más nutrientes. Cuando el suministro disminuye, el flujo se ralentiza. Es un sistema de retroalimentación. Una negociación que ocurre constantemente bajo cada porción de suelo sano, y no se detiene en una sola planta. Estas redes fúngicas pueden conectar múltiples plantas entre sí.
moviendo recursos de áreas de abundancia a áreas de necesidad. Una planta a la sombra puede recibir carbono de una vecina expuesta al sol. Un sistema radicular estresado puede obtener acceso al agua a través de conexiones que no desarrolló por sí mismo. Esto no es cooperación en la forma en que solemos imaginarla. Es coordinación, un sistema estructurado y receptivo construido durante millones de años. Uno que sigue reglas, se adapta a las condiciones y optimiza la supervivencia en toda la red. No hay magia en ello, solo biología, operando a una escala que la mayoría de la gente nunca piensa en buscar. Pero si esa red se ha roto, no puede repararse añadiendo más insumos. Tiene que ser reconstruida, no forzando el crecimiento, sino restaurando las condiciones que le permitieron existir en primer lugar. El primer paso es dejar de perturbar el suelo. Cada vez que se remueve el suelo profundamente, esa delicada red de hilos fúngicos se rompe. Lo que tardó semanas o meses en formarse puede destruirse en minutos. La estructura colapsa y las conexiones se pierden. Así que el objetivo no es mejorar el suelo mezclándolo. El objetivo es dejarlo intacto el tiempo suficiente para que la vida se reorganice. El segundo paso es cubrir el suelo. En los sistemas naturales, el suelo desnudo es raro. Hojas caídas, pequeñas ramas, materia vegetal en descomposición, todo forma una capa protectora. Esta capa hace más que retener la humedad. Crea un ambiente estable donde las redes fúngicas pueden expandirse sin interrupción. Una simple capa de mantillo, hojas o astillas de madera puede empezar a recrear esa condición. No al instante, sino de forma constante. El tercer paso es alimentar el sistema, no la planta. El compost parcialmente descompuesto proporciona una fuente de carbono que sustenta la vida microbiana y fúngica. No se trata de entregar nutrientes directamente a las raíces. Se trata de suministrar la materia prima que alimenta la red subterránea. Con el tiempo, esa red comienza a reconstruirse. Lentamente al principio, luego con una estabilidad creciente. Pero hay un patrón que a menudo sorprende a la gente. Cuando estos cambios comienzan, el crecimiento de las plantas puede no mejorar inmediatamente. En algunos casos, incluso puede ralentizarse, porque el sistema está pasando de la dependencia a la resiliencia, de un insumo a corto plazo a una función a largo plazo. Aquí es donde mucha gente se detiene. Añaden más abono, intervienen, intentan corregir lo que en realidad es una transición. Pero reconstruir un sistema vivo no responde bien a la fuerza. Responde a la consistencia, menos perturbación, más cobertura, aporte orgánico continuo. No como una solución rápida, sino como un proceso. En un pequeño jardín se plantaron 2 hileras lado a lado. Mismo suelo, misma luz solar, misma variedad de tomates. Al principio no había diferencia visible. Durante las primeras 2 semanas, ambas hileras crecieron al mismo ritmo. Las hojas parecían igualmente verdes, los tallos igualmente fuertes. En todo caso, la hilera que recibía abono regularmente parecía ligeramente adelantada. Crecimiento más rápido, hojas más grandes, un comienzo prometedor. Pero en la 4ª semana, algo sutil comenzó a cambiar. La hilera fertilizada empezó a demandar más agua. El suelo se secaba más rápido. Las plantas respondían bruscamente a cada aporte. Cuando se añadían nutrientes, crecían de golpe. Cuando no se añadían, el crecimiento se ralentizaba igual de rápido. La otra hilera se comportaba de manera diferente. No creció de golpe, no decayó, se mantuvo constante. En la 6ª semana, la diferencia ya no podía ignorarse. Cuando las plantas fueron retiradas cuidadosamente del suelo, sus raíces contaron una historia que había sido invisible desde arriba. En la hilera fertilizada, las raíces eran superficiales, densas cerca de la superficie, pero limitadas en su alcance. Dependían de lo que estaba inmediatamente disponible. En la hilera restaurada, las raíces habían viajado más profundamente, más delgadas, más extendidas, entrelazadas con finos hilos que se extendían más allá de la propia raíz. Hilos que conectaban las partículas del suelo, reteniendo la humedad, los nutrientes, la estructura. Sobre el suelo ambas plantas habían crecido. Bajo tierra, habían crecido de formas completamente diferentes.
Un sistema reaccionó, el otro se adaptó, y una vez que apareció esa diferencia, no se invirtió. Las plantas de raíces más profundas requerían un riego menos frecuente, toleraban los periodos secos con menos estrés. Su crecimiento no fue explosivo, pero sí constante, no impulsado por el insumo, sino apoyado por la estructura. La diferencia nunca fue sobre lo que se añadió, fue sobre lo que se había reconstruido, y la mayor parte permaneció fuera de la vista. Los resultados de ese jardín no fueron inusuales, simplemente fueron más fáciles de ver, porque lo que sucedió allí ha estado ocurriendo a una escala mucho mayor durante décadas. El cambio no provino de una falta de comprensión, vino de un cambio en las prioridades. A medida que la agricultura se industrializó, el enfoque se desplazó hacia la velocidad, la consistencia y el control. Los sistemas se rediseñaron para producir resultados predecibles, temporada tras temporada, en diferentes suelos y climas. Y para eso, los insumos se convirtieron en la solución. Los fertilizantes ofrecían algo que la red subterránea no podía. Funcionaban rápidamente. Sus efectos eran visibles. Sus resultados podían medirse, ajustarse y repetirse. Un campo podía corregirse en días, no en meses. Una deficiencia podía resolverse con una fórmula, no con un proceso. En ese contexto, la red oculta bajo el suelo se volvió innecesaria. No porque dejara de funcionar, sino porque era más lenta, menos predecible, más difícil de estandarizar, imposible de empaquetar. No se puede embotellar un sistema vivo que depende del tiempo, el equilibrio y condiciones que no controlas completamente. Así que el sistema cambió. En lugar de apoyar la biología del suelo, la agricultura comenzó a reemplazarla. Los nutrientes se entregaban directamente. El crecimiento era impulsado desde el exterior. Y con el tiempo, la dependencia se profundizó. Cuanto más dependía el sistema de los insumos, menos dependía de la red subterránea. Y cuanto menos se usaba esa red, más débil se volvía. No por una sola decisión, sino por repetición, temporada tras temporada, hasta que la ausencia de ese sistema ya no se sintió como una pérdida, sino como el estado normal del suelo. No se necesitó ninguna conspiración, solo un sistema que recompensa lo que es rápido, medible y escalable. Y silenciosamente deja atrás lo que es lento, invisible y autosostenible. Un jardín sano no es un lugar donde alimentas a las plantas, es un lugar donde apoyas lo que las alimenta. Porque una vez que ese sistema empieza a regresar, todo cambia de maneras que son fáciles de pasar por alto al principio. El suelo se siente diferente, retiene la humedad por más tiempo, se deshace más fácilmente en tus manos, pero se mantiene unido cuando lo necesita. Hay menos urgencia, menos necesidad de intervenir. Las plantas no crecen más rápido, crecen de forma más constante, y con el tiempo esa constancia se convierte en algo más valioso que la velocidad. Se convierte en resiliencia. Esta es la parte que no puede apresurarse. No se puede reconstruir una red viva en una sola temporada. No se puede forzar su existencia con productos o atajos. Responde a la consistencia, a la paciencia, a las condiciones que le permiten expandirse silenciosamente bajo la superficie. Así que, en lugar de preguntar qué añadir a continuación, haz una pregunta diferente. ¿Qué se puede eliminar? ¿Qué perturbación se puede reducir? ¿Qué proceso se puede permitir que continúe sin interrupción? Empieza con un pequeño espacio. Deja el suelo sin perturbar. Cúbrelo. Aliméntalo con materia orgánica. Y luego observa. No busques resultados inmediatos, sino cambios sutiles, porque las primeras señales rara vez son dramáticas. Aparecen lentamente, casi inadvertidas. Una planta que resiste un día seco. Un suelo que se mantiene blando después de la lluvia. Raíces que alcanzan más profundidad que antes. Y una vez que empiezas a verlo, no puedes dejar de verlo. El jardín ya no es solo una superficie. Se convierte en un sistema, uno que siempre estuvo ahí, esperando ser notado.